en otras profesiones. Si nos vamos a empleadas domésticas, si nos vamos a empleadas del cuidado, y eh, incluso en el sector de comida y el sector de servicios, hay desproporcionadamente más mujeres en esos servicios. ¿Y por qué importa hablar de esos servicios? Porque en este momento son los servicios esenciales. Entonces, a través de todos los países que implementaron la cuarentena, como Colombia, o en el caso de Argentina también, incluso Estados Unidos, la cantidad de mujeres que hay en cuidado doméstico, por ejemplo, es 88%. La cantidad de mujeres que están, que no son médicas, pero que están adyacentes, o sea, enfermeras, asistentes médicos, etcétera, son mujeres. Entonces, tenemos un nivel de exposición mucho más grande. O sea, no sé si mucho más grande, pero un nivel de exposición mayor a la enfermedad potencialmente después. Y lo mismo en cuanto a economía del cuidado. O sea, como vemos en esta figura de aquí, nosotras, como las mujeres, trabajamos 3 veces más en economías, en trabajos no remunerados. Es decir, economía, cuidados de la casa, cuidados de child care, de todo eso, y incluso si nos vamos a Latinoamérica, que es esta columna que está aquí la ven, vemos que las mujeres hacen 3 veces más el trabajo que hacen los hombres en el hogar. Es decir, ahora que además de trabajar y cuidar el hogar, tenemos que ayudar a los niños con su educación, vamos a estar mucho más expuestas a eh, cosas mentales, digamos, problemas, digamos, burnt out, problemas de cansancio, o sea, vamos a tener mucho más burden en el hogar, digamos. Y esto también importa, en particular caso de Latinoamérica, y vemos 2 cosas. Vemos que las mujeres hacemos más trabajo no remunerado, que es las barras verde más oscuro, eh, que trabajo remunerado, pero además esto es consistente a través de Latinoamérica y es considerablemente mayor que los hombres de vuelta, toda Latinoamérica. 3 veces más en el caso de Argentina, en el caso de Chile, 2 veces más, o sea, es consistente. Entonces, con este mini pantallazo global que les hice, le voy a ceder el micrófono a Catalina para que cuente un poco más de Colombia. Bueno, muchas gracias, Natalia, y un saludo muy especial para todos y muchas gracias por estar en este momento aquí acompañándonos con nosotros. Como dijo Natalia, yo voy a dar un panorama global un poquito más aterrizado al caso de Colombia, pero sí es muy importante recalcar que el caso de Colombia no es un caso excepcional. Incluso muchos indicadores de brecha de género siguen siendo muy parecidos alrededor de economías en desarrollo, obviamente, pero sigue habiendo una brecha importante incluso en países de la OCDE, y esto no lo decimos nosotros, o sea, son cifras de la Organización Internacional del Trabajo, son cifras de ONU Mujeres, son cifras sorprendentes como a partir de cierto momento, cuando se declara que la mujer es la esperanza para el desarrollo de muchas economías, empieza a haber un movimiento en donde se crean observatorios de mujeres. Nosotros acá en Colombia, liderados por la Vicepresidencia de la República, tenemos el Observatorio de Mujeres con unos indicadores muy claros, muy precisos. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también tiene un observatorio. Hay otro observatorio que tiene 2 sedes en Bogotá y en Colombia, que se llama Core Women. Hizo un webinar también sobre COVID y mujeres, y hay un blog con unos datos bien interesantes. Entonces es muy importante entender que esto que estamos mostrando acá es un problema que lo evidencian las cifras. ¿Por qué? Porque este tema de género es un tema que puede generar como muchas pasiones, pero a la vez también mucha distorsión en el que no se entienda lo estructural que puede llegar a ser esto. Entonces, cifras de la OIT, y es algo que ha pasado a través del tiempo, muestran cómo las personas que están en edad de trabajar, que es en un rango entre los 25 y los 54 años, alrededor del 95% los hombres trabajan, y estoy dando como esa cifra global, mientras que las mujeres es alrededor de 40%. Hablamos de una brecha de más de 40 puntos porcentuales.
¿Y qué pasa? Acá si vemos la gráfica de Colombia, estamos viendo cómo la tendencia es de 10 años. Esto es un largo plazo. Acá no estamos viendo un momento de crisis, no estamos viendo un panorama puntual. Estamos viendo cómo la brecha se ha mantenido en el tiempo y alrededor de esas personas que están en edad de trabajar y que pudieran estar trabajando en busca activa de empleo, solamente alrededor del 50% se animan a hacer esa parte. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? No es lo mismo un hogar en donde se devenga un solo salario mínimo, que en donde se devengan 2 salarios mínimos. Está comprobado en la literatura que el dinero o los recursos en plata de las mujeres se invierte en beneficio de niños, en programas de salud, en educación, por eso se dice que es la esperanza de América Latina. Y definitivamente esto viene muy acompañado de un dilema entre roles y aspiraciones. Ahorita Natalia nos estaba mostrando esa gráfica en América Latina de cuánto es el porcentaje o las horas remuneradas versus las no remuneradas de los hogares, ¿sí? Y vemos como mientras a una mujer le pagan 20 horas, a un hombre le están pagando casi 50. Entonces, acá cuando yo digo ese dilema entre roles y aspiraciones, es que yo quisiera hacer, pero a mí me toca también tener una carga, como también vamos a ver esas cifras. Entonces vemos cómo esa falta de participación de la mujer en el mercado laboral tiene unos problemas grandes, y es las mujeres deciden estar en el sector informal, o sea, la parte de la informalidad de las mujeres es algo que importa, y otro tema importante va a tener que ver no solamente esta disparidad, sino como lo muestra esta siguiente gráfica, y es que la vulnerabilidad del desempleo es mucho mayor en mujeres que en hombres. Entonces miren acá estamos viendo el total nacional, en donde se ve que a través del tiempo es mucho más marcado el desempleo de las mujeres que de los hombres. Puede ser un tema cultural, puede ser un tema, como les digo, pero definitivamente es un tema estructural. Preocupa, miren que en las ciudades sigue habiendo brecha entre hombres y mujeres, pero a nivel rural, que es un tema fundamental para estas economías y sobre todo como en Colombia hay una parte rural por explotar y que hay que hacerla productiva y eficiente, las mujeres están en un punto en donde la brecha en el mercado laboral es muchísimo más marcada. Entonces, estamos hablando que no estamos participando, las mujeres no están participando. Por otro lado, las que participan tienen esa penalidad o la tasa de desempleo es muchísimo más alto y que hay un problema rural muy marcado y que definitivamente debe importar en estos temas de desarrollo. Esto va acompañado definitivamente de indicadores como la pobreza multidimensional. Esta pobreza multidimensional es una pobreza que abarca 5 dimensiones y que a mí me declaran pobre si tengo por lo menos privación del 33% de estos, y vemos que son condiciones educativas, condiciones de niñez, juventud, de trabajo, de salud y de acceso de vivienda y de servicios públicos, de necesidades básicas. Y vemos en todos los aspectos, tanto en el nacional, en los centros urbanos y en lo rural, como las mujeres nuevamente son más vulnerables o presentan una mayor tasa de pobreza multidimensional frente a los hombres. Y muy marcado nuevamente la ruralidad, que nos implica un reto bien grande. Algo que preocupa también en el tiempo es esta pobreza asociada a la feminidad. ¿Qué quiere decir este indicador? Es un indicador que si está por encima de 100, implica que hay mucha más vulnerabilidad de las mujeres como a ese índice de pobreza. O sea que la pobreza tiene un impacto mayor sobre las mujeres. Si estuviera por debajo de 100, sería pues contrario, sería que los hombres están siendo más vulnerables. Entonces miren que aquí definitivamente hay una relación. Si vemos la historia que estamos contando, que creo pues que tiene como este hilo conductor, a las mujeres nos están pagando menos horas, las mujeres trabajan más horas, las mujeres son más vulnerables, como me están mostrando las tasas de pobreza, porque estos son datos, las mujeres participan menos en el mercado laboral y por otro lado, las que deciden participar en el mercado laboral tienen tasas de desempleo mayor. Entonces, estos implican unos retos
y unos retos, como yo les decía, los que alcanzaron a ver el video de invitación, que ahorita con esta pandemia y con esta emergencia sanitaria, pues definitivamente sí vamos a tener que generar desde la academia un llamado a una política pública como bien especial y bien enfocada por la vulnerabilidad que esto representa. Acá le doy la palabra a mi compañero Juan Carlos para que nos cuente un poquito de lo que es la economía del cuidado. Bueno, muchas gracias a todos por participar en digamos, en esta actividad académica. Para nosotros como Escuela de Economía es muy importante contribuir a la comprensión de los fenómenos que se nos están viniendo alrededor del COVID. Esto, como bien lo decía Natalia, que se nos olvidó decir que va a ser nuestra nueva compañera en el departamento. Estamos muy felices de tenerla unida a nuestro, digamos, como nueva compañera. Yo creo que simplemente como para partir de lo que nos contaba Catalina y nos contaba Natalia, el gran mensaje que queremos dar en esta primera parte es que cuando uno piensa en los efectos de potenciales que puede tener una pandemia en la participación de la mujer, no solamente en los mercados laborales, sino también en todas las dimensiones que involucra su estado de bienestar y demás, a veces uno puede cometer el error o la imprecisión de pensar de que se parte, digamos que el punto de partida es un punto de igualdad. Entonces es importante que entendamos que, como bien lo ha mostrado Catalina y como bien lo ha mostrado Natalia, el punto de partida antes de llegar a la pandemia marca unas diferencias importantes tanto en la participación del mercado laboral, no solamente estar activamente buscando trabajo, sino también en las diferencias que hay en remuneración y en las diferencias de la manera en que las mujeres distribuyen su tiempo. Entonces, como el último elemento, como en esas tres ingredientes de lo que nosotros vamos a llamar el punto de partida antes de la pandemia, ya tenemos varios puntos que podemos agrupar, como bien lo decía Catalina, bajos salarios, mayor desempleo, el tema de la brecha de la mujer rural es una gran deuda que todavía no hemos sido capaces de solucionar como sociedad. Y hay otro elemento que es fundamental para entender un poco cómo la mujer juega ese rol fundamental en los procesos de desarrollo, que es el tema de la economía del cuidado, como bien lo decía Natalia y lo decía Catalina. En la mujer se concentra una de las principales actividades de nosotros como seres humanos, y es la capacidad de cuidar, y es la capacidad de brindar una cantidad de servicios que, gracias a las normas sociales y a estas convenciones que hemos llegado, se han designado históricamente de que son tarea de la mujer y no tarea del hombre. ¿Y esto cómo se ha reflejado? O sea, por muchos años tratar de medir cuál era la contribución, por ejemplo, de los trabajos domésticos, cuál era la contribución de estas actividades que parecen ser no económicas porque no están transadas por un salario. ¿Cuál sería la contribución de estas actividades? Entonces, simplemente quería contarles que Colombia, en la perspectiva, hacemos parte como de una iniciativa de algunos países en Latinoamérica que estamos tratando de medir esa contribución de economía del cuidado. Simplemente aquí hay una pequeña como definición de la economía del cuidado, simplemente como para que estemos como atentos de que esto lo que va a implicar, digamos, lo que incluye es la producción de bienes, servicios y actividades que están relacionadas a la vida y al bienestar de los hogares, y que son indispensables no solamente para la reproducción biológica, sino también para el bienestar de las personas y las familias. Generalmente estas, como les contaba, son actividades que no son mercantilizadas. A partir de la ley 1413 del 2010, el gobierno nacional ha tratado de empezar a medir este tipo de cosas. ¿Cómo medimos esto? Esto se mide a través de un concepto que en economía llamamos costo de oportunidad, pero digamos la forma en que se contabiliza el costo de reemplazo. Imagínense que en lugar de tener sus madres o tener, digamos, las diferentes divisiones de trabajo dentro del hogar, en lugar, por ejemplo, del trabajo que hiciera la madre, tuviéramos que contratar a alguien para que hiciera la comida, hiciera los trabajos relacionados que están, pues, que hemos hablado que han sido socialmente asociados a la mujer.
¿Qué pasaría si en lugar de eso tuviéramos que contratar? Entonces, a través de este costo de reemplazo somos capaces, desde el punto de vista económico, construir una aproximación cuantitativa de cuál es realmente la contribución de la mujer. Entonces, un poco volviendo al concepto de esta economía del cuidado, ¿qué incluye economía del cuidado? Incluye actividades como mantenimiento de vestuario y limpieza, suministro de alimentos, compras y administración de alimentos, todo el tema de cuidado con los niños menores de 5 años, el cuidado físico y apoyo a las personas del hogar, que indudablemente son actividades que nuevamente uno generalmente no valora porque no hay un precio, no hay una transacción monetaria, pero que indudablemente contribuye. Entonces, ¿cómo se comporta esto en Colombia en general y en las estructuras? Anualmente, lo que les estoy mostrando acá es una tabla donde vamos a ver el número de horas que se dedican generalmente anualmente como a las principales actividades relacionadas a economía del cuidado, por ejemplo, suministro de alimentos, mantenimiento de vestuario, limpieza y mantenimiento de hogares, compra de administración de hogares, cuidado y apoyo de personas y voluntariado. Entonces, luego lo que nos muestra la tabla es la composición, o sea, en total en Colombia, en un año, en suministro de alimentos, alrededor de 12 millones de horas que se dedican a esta actividad, y de esas 12 millones de horas, el 87% de las horas que se dedican a suministro de alimentos lo hacen las mujeres. O sea, aquí hay un tema importante, o sea, solamente el 13% de esas horas totales que se dedican acá, indudablemente van a estar dedicadas a esto. Entonces, si ustedes ven en cada uno de estos elementos de economía del cuidado, hay una disparidad estructural de cuántas horas una mujer dedica de manera normal a estas actividades. Esto es un poco como para que lo entendamos un poco más a nivel, un poco más sencillo. Pensemos esto por ejemplo, en horas diariamente. Entonces, por ejemplo, en un hogar nuclear donde no hay hijos, los tiempos no laborales de las mujeres son 5 horas, alrededor de 5 horas, y los hombres son 2. Tenemos 3 horas de diferencia que están digamos, allí. Pero miren qué pasa, por ejemplo, cuando en una familia hay hijos. Miren ya la desproporcionalidad de las diferencias. Aquí los hombres en promedio hacen digamos, disponen de alrededor de 4.5 horas en todas estas actividades de cuidado de los hijos y demás, y mientras que las mujeres son ahí 10 horas. Entonces, si uno piensa en mujeres que trabajan, imagínense que a estas 10 horas hay que sumarle las horas laborales. Entonces, aquí hay un punto de partida fundamental para entender que indudablemente la mujer, dentro de la distribución de las tareas y la distribución de los diferentes compromisos, juega, digamos, de entrada al mercado laboral en condiciones desiguales, porque el tiempo disponible es menor. Adicionalmente, hay lo que la literatura económica demuestra, por ejemplo, en cómo los empleadores perciben este tipo de características, por ejemplo, de que la mujer tiene que llegar a trabajar, de que la mujer tiene periodos reproductivos, perdón. Digamos que lo que hace es que indudablemente reduce la probabilidad de entrar a los mercados laborales. Pero bueno, yo quiero cerrar esta parte simplemente como para que magnifiquemos esto. O sea, como vemos claramente que hay un número importante de horas que se dedican de manera desigual y que están concentrados en las mujeres. Esto no les quiero contar este tipo lamentablemente las cifras no son tan detalladas como, por ejemplo, entender eh, cómo es esta distribución del hogar en hogares rurales, donde las decisiones entre producción y consumo son incluso más difíciles de separar. Entonces, en hogares rurales donde parte de la producción y parte de los cultivos están cerca de la finca, están cerca digamos, del lugar de residencia. Entonces, la mujer está en el mismo momento trabajando y haciendo los oficios del hogar y cuidando a los niños. Entonces, esto en las brechas que veíamos en temas rurales, lamentablemente en Colombia no lo conocemos muy bien. Eso es una gran deuda que tenemos nosotros con la mujer rural. Esto indudablemente en el sector rural se incrementa. Entonces, si hiciéramos este ejercicio del costo de reemplazo, en lugar de que las mujeres depositaran 10 horas, tendríamos que contratar a una mujer o un hombre o servicio externo
durante esas 10 horas para que me supliera estos servicios del cuidado, ¿cuál sería la contribución del PIB? Simplemente, esto es una información para el 2017, simplemente para que estemos un poco, si nosotros sumáramos el total de horas que se dedican a todo el tema de economía de reemplazo y multiplicáramos por salarios, los millones de pesos que se estarían, digamos que se podrían atribuir a esto, a este tipo de economías, era alrededor de 332 millones de pesos, miles de millones de pesos, que es superior, por ejemplo, a un sector como la construcción o un sector superior, por ejemplo, al comercio, al por mayor y al por menor. O sea, esto indudablemente tiene una contribución en nuestra economía, aunque nosotros no lo percibamos. Entonces, esto nos deja como 3 puntos antes de llegar al siguiente paso, digamos como para resumir. Entonces, tenemos que el punto de partida de la pandemia frente a la participación de la mujer está caracterizado por 4 grandes características. Primero, una participación desigual en los mercados laborales. O sea, indudablemente hay lo que implica que tenemos barreras estructurales debido a nuestra estructura o digamos a nuestra estructura social, incluso a nuestras estructuras de mercados laborales, que hacen que las mujeres tengan menos participación en los mercados laborales. Segundo, una gran brecha entre la mujer urbana y la mujer rural. Todavía no sabemos muy bien la magnitud de esta brecha, pero sabemos que hay una gran diferencia. Tercero, hay una distribución desigual al interior de las familias que hace que las mujeres tengan que aproximarse o tengan una carga adicional frente a sus compromisos. Y por último, es el tipo de trabajo que se consigue, como bien lo decía Catalina, dado todas estas características de restricción de los mercados laborales, lamentablemente muchas de estas mujeres terminan en sectores informales. Entonces, partiendo de esas 4 características, digamos, las vamos a llamar estructurales, nos surge la pregunta de cómo entonces cómo va a afectar o cómo está afectando todo el COVID, lo que implica el COVID, lo que implica el COVID como enfermedad y lo que implica el COVID como políticas de prevención que se han tomado frente a este tema. Entonces, aquí le doy la palabra a Natalia. Ok, bueno, entonces el paso siguiente es preguntarnos en la situación actual, la situación de cuarentena y de miedo a la pandemia. Juan Carlos, creo que no me pasaste, o sí, a ver, sí está, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la mujer? Entonces, en una situación de mayor informalidad, en una situación de menor participación laboral, pensemos un poco primero qué pasa con el empleo. Y si vemos los números generales, es decir, quiénes están perdiendo el empleo, primero pensémoslo en Latinoamérica porque es el contexto más cercano, incluso si tenemos los datos de Colombia, entonces tanto hombres como mujeres están reportando perder el empleo al igual. Ahora, una vez que hacemos zoom en adultos con hijos, vemos que hay una significativa, si queremos, una mayor proporción de mujeres que están reportando perder el trabajo o una reducción del ingreso. Es decir, hay más mujeres con hijos que hombres con hijos que dicen yo perdí mi trabajo o tuve que sufrir una reducción de mi ingreso. Y eso lo vemos en estos 3 países en una encuesta que realizó Premis, que es una consultora privada, y vemos que las mujeres tanto en Brasil, Colombia y México es mayor probable que reporten que están desempleadas. Ahora, un tema que nos afecta a todos y que seguramente si en el público hay mamás vamos a entender, el hecho de que en Latinoamérica el 80% de las escuelas están cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Primero que los chicos están en el hogar. Es decir, que si antes trabajábamos 4 horas en el cuidado infantil, ahora tenemos que trabajar seguramente más. Y lo segundo que quiere decir es que las madres posiblemente vamos a convertir en educadoras. O sea, yo no, pero las madres se van a convertir en educadoras. ¿Y qué es lo que está pasando? En Latinoamérica, aproximadamente la mitad de las escuelas están diciendo que
solamente brindan clases online. Es decir, la barra verde que vemos aquí, esto es Latinoamérica, y vemos que casi la mitad de las escuelas dicen solamente online. Y otro 30%, si no me equivoco, dicen online y televisión. Ahora, vimos recién, nos contó Juan Carlos, que o sea, que hay diferencias entre la mujer rural y urbana, es decir, que importa mucho, va a importar mucho quién tiene internet o quién tiene acceso a internet o no, cuánta educación tienen las madres y qué facilidad tienen las escuelas de hacer llegar los materiales, el tiempo. Entonces, no solo va a recargar en las mujeres, sino que potencialmente vamos a ver efectos dentro de, no sé, 5, 10, 20 años, porque este año escolar en muchos países lo vamos a ver perdido, no sé si podemos decir perdido, pero la cantidad, digamos, por el peso que va a recaer en los hogares y específicamente en las mujeres, no va a poder obtener los resultados que uno quería. Entonces, lo que queremos mostrarles en esta figura es que la educación va a sufrir y la carga educativa va a recaer significativamente en las mujeres, que ahora no solo tienen que trabajar, sino que tienen que educar. Y para la siguiente explicación voy a dar la palabra de vuelta a Juan Carlos. Hay un asunto importante, o sea, uno de los grandes problemas, nosotros sabemos mucho de lo estructural, pero un poco esto estamos investigando en vivo, o sea, esto está pasando en este momento, entonces aquí hay un gran reto de nosotros como investigadores de poder entender estos fenómenos. Entonces, uno de los grandes limitantes que tenemos para entender lo que está pasando son los datos. Entonces, lo que hay son encuestas, como lo mostraba Natalia, y en el caso, por ejemplo, de la mujer, lamentablemente en Colombia no tenemos, excepto pequeños estudios específicos, incluso pues muy locales, incluso de profesionales. Yo conozco solamente una iniciativa, pero no tiene ningún tipo de significancia estadística. Perdón que te interrumpa, pero además sí, no, adelante. Hay una cuestión de que tenemos, digamos, si querés tenemos alguna intuición, tenemos intuiciones, pues sabemos que la cobertura de Internet en Latinoamérica no es 100%, tenemos, digamos, lo que les estamos contando, creo que a lo que apunta Juan Carlos, es que por ahora no es causal porque la epidemia todavía no terminó, entonces medir esas cosas es difícil. Exactamente. Y eso pasa en todas las dimensiones. Por ejemplo, en temas de economía del cuidado, o sea, ¿qué es lo que está pasando dentro de los hogares? Lo que se encuentra es, como nos contaba Natalia, o sea, este cambio de llevar a los niños a que hagan su escuela en casa, ya partiendo, donde hay un punto de partida donde ya hay una distribución desigual de las horas, o sea, uno esperaría que lo que se haga es que se intensifiquen esas diferencias, y hay algunos de ustedes que en su casa puede ver diariamente, y esto se asocia mucho, pues digamos, culturalmente está asociado un poco a que los hombres son más, pues hay un imaginario de una incapacidad del hombre a hacer X o Y cosa, y esto es la justificación para que se sobrecarga. Entonces, no sabemos mucho lo que está pasando en economía del cuidado en Colombia en general, pero lo que sí sabemos es que en otros países, y estos son unos resultados para España, donde dos profesoras de dos universidades en Barcelona hicieron una encuesta representativa a nivel nacional, tratando de entender qué es lo que había cambiado en el confinamiento. Lo que ellos encuentran en un país como España, que digamos culturalmente yo no lo pensaría un país tan alejado a nosotros, igual pues como digamos con sangre latina. Lo que se encuentra ahí es que aunque hay una participación, aunque al lado izquierdo ustedes ven la distribución de tareas pre-confinamiento, donde está la limpieza, la compra, la ropa, la comida, los niños educación y los niños ocio. Las barritas azules son las horas que se dedican, el porcentaje son de las mujeres, las naranjaditas son igual, hombre-mujer, y los grisecitos son los hombres solamente. Entonces simplemente yo creo que se den cuenta de algo. Si el lado izquierdo son antes del confinamiento y el lado derecho es durante el confinamiento. O sea, lo que uno encuentra es que en general
Miren las barritas azules, que uno esperaría que haya un cambio importante en, digamos, en la distribución del hogar, por ejemplo, para el lado de las mujeres. Y lo que uno encuentra es que en la principal actividad donde el hombre empieza a tener una actividad un poco más activa es durante la compra, pero el resto de actividades relacionadas con, por ejemplo, la ropa, la comida, el cuidado de los niños en educación. Miren que, por ejemplo, los hombres empiezan a tener un poco más de tiempo con los niños en ocio, pero no con educación. O sea, las grandes puntos que requieren tiempo dentro del hogar, lo que se encontró en España es que se recargan de manera asimétrica hacia los hombres. Y esto es independiente, que es lo que más me llama la atención, que esto es independiente si las dos parejas están trabajando, o sea, perdón, si los dos miembros de la pareja están trabajando, el hombre o la mujer, o no. Esto es un tema importante. Entonces, imagínense una pareja que está trabajando en el mismo momento y dado estos cambios, la mujer va a tener digamos, un choque adicional asociado al incremento en las tareas de hogar. Esto probablemente, y lo que no he escuchado en una información un poco más cualitativa, es exactamente lo que está pasando en Colombia. Entonces, esto pone en riesgo, digamos que esto pone en evidencia, exacerba las desigualdades ya existentes, pero además abre la posibilidad de que existan otro tipo de fenómenos. Y un fenómeno que no quisimos mencionar antes, pero que, digamos, entre los diferentes fenómenos, por ejemplo, está el productivo. O sea, una mujer que tenga que trabajar y adicionalmente tenga que aumentar sus horas en hacer comida y cuidar a los niños, probablemente va a disminuir su productividad en el trabajo y probablemente va a poner en riesgo su continuidad en un momento de trabajo, pero adicionalmente va a generar fricciones dentro de la familia donde van a empezar fenómenos como la violencia intrafamiliar. Aquí, Natalia, si tú, porfa, nos cuentas un poco, te doy la palabra a ti. Perfecto. Bueno, estos son números para marzo. O sea, lo que vamos a ver aquí en esta diapositiva es que, claro, digamos, situaciones en las cuales antes la mujer no se animaba a reportar violencia de género, ahora está, casi te diría, 100% del tiempo expuesta, o sea, las mujeres que previamente estaban expuestas a violencia intrafamiliar, ahora tienen más horas al día de exposición a la violencia familiar. Entonces, estos números que vemos aquí son para marzo. ¿Qué vemos? Que la violencia de género y en particular violencia intrafamiliar aumentó creo que el 70%. Y en particular en Latinoamérica, 81% de los casos del aumento lo representan 6 países. Mi país nativo, Argentina, pero también Perú, México, El Salvador, Bolivia, la mayor cantidad se concentra ahí, pero de vuelta, esto es reporte, o sea, no sabemos a ciencia cierta los números que hay detrás de esto. Esto es que la mujer se anima a llamar y a reportar que sufre violencia de género. Si vamos al caso de Colombia, y ahí le vuelvo a ceder la palabra a Juan Carlos. A ver. ¿Sí? Vemos que... Este es el número, Natalia, de llamadas. En Colombia tenemos un número de llamadas donde hacen las denuncias, que es el 155. Ese es el número de llamadas comparando marzo del 2020. Ahorita vamos a ver un poco la tendencia. El número de llamadas comparando 2019 y 2020 que se hacen a este número de emergencia, ¿cierto? Y hay como diferentes razones. Uno de ellos, por ejemplo, es hechos de emergencia, violencia psicológica por fuera del ámbito de la familia, lesiones personales, amenazas y demás. Pero miren algo que nos roba inmediatamente la atención. Y es como violencia familiar las llamadas más frecuentes, pero mientras a marzo del 2019 se habían recibido 397 llamadas relacionadas a la violencia familiar. En el 2020, en la misma fecha, se habían recibido 710, casi el doble de llamadas. Y eso está asociado indudablemente a la política de acción, que no estoy diciendo que no sea la correcta. Digamos, el punto del confinamiento es que
por la justificación de la salud, indudablemente entra en estructuras sociales preexistentes que hacen que este fenómeno ocurra. Si yo miro la tendencia en el largo plazo, estas son las llamadas recibidas otra vez por violencia intrafamiliar, solamente violencia intrafamiliar, digamos, día a día, dentro del mes de abril, claramente vemos un cambio estructural en la media, mientras que la media estaba, digamos, alrededor de unos 35 a 40 llamadas por día durante el confinamiento, que son todos los días, digamos que es la barra superior, que es la barra más oscura, que es la del 2020, la media está por encima de 100. Es decir, el incremento, las denuncias de lo que podemos ver, porque acuérdense que uno de los problemas de la violencia familiar es la no denuncia. Entonces, lo que podemos ver, vemos un incremento del 175%. Y de esas llamadas, el 90% fueron mujeres. Indudablemente hay un incremento de estas fricciones dentro del hogar. Y una de esas razones probablemente van a estar asociadas a esta recarga asimétrica del tiempo dentro del hogar y a estas un poco sistemas machistas que hacen que hayan, digamos que hay una naturalidad frente a la violencia en muchas de nuestras regiones. Entonces esto nos deja tres grandes mecanismos. Nosotros logramos percibir de qué es lo que esperaríamos. El primer mecanismo es mercados laborales. Indudablemente la mujer tiene un mayor riesgo frente a perder su trabajo por el exceso, por la sobrecarga en horas. Un segundo punto va a ser el sobreexceso de recarga al interior de los hogares. Un tercer mecanismo que lo hablamos al principio es indudablemente dado que las mujeres están más participando en sectores que conocen como la primera línea contra la pandemia, como enfermeras, o incluso cuando ya se empieza a hacer la reapertura económica en sectores de servicio. Indudablemente hay un tercer mecanismo y es el mecanismo de la probabilidad de contagio. Para ellos va a ser mucho más alto que para los hombres. Y un cuarto mecanismo que es el mecanismo de la violencia intrafamiliar. Entonces no solamente tienen mayor riesgo de perder su trabajo, están enfrentando mayor estrés dentro de la casa. Esto y sus características de las mujeres trabajadoras además las hace más vulnerables a la enfermedad y adicionalmente se están enfrentando a mayor estrés o a mayor violencia intrafamiliar. Entonces estos cuatro mecanismos nos deja en una pregunta grande sobre para dónde vamos. Aquí le dejo la palabra a Cata, que nos cuente un poco, o sea, qué se viene después del confinamiento, sobre qué es lo que uno espera alrededor de la activación de esos cuatro canales. Bueno, yo creo que aquí lo importante es ya como retomar y tener en cuenta que esto tiene que ir acompañado no solamente de un cambio como en ese pensamiento cultural de lo que significan los roles, o sea, esa redistribución de roles, en donde lo anormal es cuando un hombre y se dice colabora, tan colaborador, sino pues cuando se asume como de manera natural que los roles son en una familia pues como de manera equitativa. Por otra parte, la iniciativa de la empresa privada en cuanto a la flexibilidad y el respeto del horario laboral. O sea, cuando yo hablo de respeto del horario laboral es algo que es muy diferente en economías en desarrollo como en otras desarrolladas. En desarrolladas, dentro de las mismas empresas hay guarderías o hay lugares de trabajo y los empleadores todos tienen que ir a recoger a sus hijos en una hora exacta, ya sea al colegio o al jardín infantil, porque si no los multan. Y no está la abuelita que los cuida o no está la persona, si son familias u hogares de ingresos altos, que colaboran dentro del hogar, sino que son las mismas familias de manera natural. Termino mi jornada laboral y tengo pues mi otro trabajo como la familia. Entonces, desde la parte del sector privado, esa iniciativa de flexibilizar las jornadas laborales y ver pues cómo se apoya a esta mujer, hay otras iniciativas bien interesantes
que muestran cómo hay mentoras dentro de las organizaciones, porque otro de los problemas, o sea, dicen que en América Latina y el Caribe, en este informe que les decía del Banco Mundial de Work and Family, ha aumentado la participación de la mujer en ese mercado laboral, pero las empresas están teniendo un problema de retención, de cómo hacer que esas mujeres no renuncien, sobre todo renuncian mucho después de la licencia de maternidad, y cómo hacer que escalen a cargos más ejecutivos, o sea, lo que se llaman cargos tomadores de decisiones. Entonces, si vemos tanto en la empresa privada como en los sectores públicos, cuando vemos los porcentajes de personas que están en alcaldías, que son gobernadoras, que son presidentes o que tienen altos cargos ejecutivos, ahí nuevamente vuelve a jugar que las mujeres están en posiciones menos favorecidas que los hombres. Entonces ahí hay una responsabilidad bien grande en términos de cómo se van a generar esos espacios propicios para que ese costo de oportunidad y ese poder vincularme activamente al mercado laboral haga que sea posible. Entonces hablé en este sentido como de la responsabilidad que tiene la empresa privada o organizaciones privadas, porque muchas veces dejamos todo en manos de lo público. Lo público también tiene una responsabilidad, o sea, tenemos que tener un fortalecimiento de las instituciones y unas instituciones muy focalizadas y que tengan claro esa vulnerabilidad, lo que estábamos diciendo ahorita, cuando se traducen esas horas de trabajo no remunerado en cuanto representan el Producto Interno Bruto, ahí es cuando Esther Duflo, Premio Nobel de Economía, habla de cómo esa falta de participación de la mujer en actividades productivas están haciendo que tengamos un retraso en creación de riqueza. Entonces, eso también, y cuando hablamos que es la esperanza del desarrollo, implica que hay un costo de oportunidad muy grande. Y al respecto, hay un estudio muy bonito de una brillante investigadora, pues que ya no nos acompaña pues por motivos de salud, pues no está, Jimena Peña, ella hizo un experimento con unas lavadoras. Entonces, ella vendía muy bajo costo unas lavadoras a los hogares en Bogotá y lo que pasaba era que el hombre era el que la tenía que operar. ¿Y por qué? Algo tan sencillo, ahorita cuando yo hablaba que esta disparidad de género es más marcada en familias o hogares pobres y con extrema pobreza, el simple hecho de tener una lavadora hace que se descargue de una manera importante esa carga, digamos, de trabajo en el hogar. Y más si la hace el hombre, porque la mujer se puede dedicar a otros roles como al cuidado de los niños, pero como ustedes vieron en esas gráficas, la disparidad en horas diarias es 10, 3 horas, una mujer cabeza de hogar, que son millones de hogares aquí en Colombia, de hogares monoparentales, en donde la mujer es la jefe del hogar, es bien valioso. Entonces hay una cantidad de cambios en el comportamiento, que eso lo estudia también esta rama de economía del comportamiento, que puede facilitar esa incorporación en actividades productivas de la mujer. Por otra parte, hablando pues como de manera muy específica del COVID, hay que tener en cuenta qué sectores de la economía se están reactivando y qué sectores son con presencia más femenina. Natalia lo decía al principio y es el caso aquí en Colombia. Por ejemplo, las flores, el sector floricultor apenas está operando un 25% y el gran empleo, pues la mayoría de las personas que trabajan acá son mujeres. Por otra parte está el sector educación, no está funcionando el sector educación. Está también hotelería, restaurantes, servicios. Entonces, ahí está, si estos sectores en donde tienen una alta participación de mujeres, se van a demorar mucho como en esa reactivación, la vulnerabilidad para perder trabajos, aumentar, digamos, esa tasa de empleo, va a ser mucho mayor. Entonces yo quiero dejar acá como mi percepción de la importancia entre tanto lo público como lo privado en esa responsabilidad de generar condiciones. O sea, ¿dónde están ubicados los jardines infantiles? ¿Qué horario tiene un jardín infantil? Una mamá que trabaja y que es de bajos recursos, ¿qué horario tiene? O sea, es un llamado a un cambio cultural, a un cambio organizacional, un cambio desde lo público, o sea, es una responsabilidad compartida que yo diría de toda la sociedad. Entonces ya dejo a mis otros compañeros
a que hagan sus consideraciones finales. No sé si me tocaba a mí. Creo que lo que agregaría a todo esto, que creo que es algo que sí se está pudiendo evaluar, es que las mujeres están reportando, o sea, por el COVID-19, las mujeres están reportando más preocupación. Es decir, desde la salud mental, desde el cuidado, o sea, por toda esta situación de vulnerabilidad que hoy estamos hablando, que las mujeres somos más pobres, que las mujeres es más probable que tengamos exposición al COVID. Lo que sí estamos viendo es que la mujer es la primera en decir estoy preocupada, estoy más preocupada que los hombres. Entonces, en la situación particular de los hombres, creo que lo importante es transmitir primero que las vemos, que tanto los economistas, tanto Esther Duflo como los profesores de AFIT, las vemos. Tenemos en cuenta la participación de género, o sea, la participación importante que tiene la mujer en la economía, tanto del cuidado, como contamos, la participación laboral, en términos de educación. Entonces, primero transmitir un poco de tranquilidad, si querés. El mensaje positivo es que hay gente que está pensando primero en políticas de género. Entonces, hay miles más de aspectos que podemos seguir hablando todo el día, pero decir, hay personas, hay tanto mujeres en la política como mujeres en la academia, que estamos tratando de pensar un poco qué políticas pueden servir tanto a la mujer urbana como a la mujer rural. Entonces, digamos, si vamos a ser positivos, hay gente con iniciativa y con recursos como para decir, pensamos en ustedes. ¿Falta? Sí, falta un montón. Falta porque la desigualdad, la brecha de género es tan grande que no va a alcanzar my lifetime para decir lo logramos, pero hay mucha gente trabajando en esto y se vienen tiempos duros. Creo que por todo lo que contaba Catalina y Juan Carlos, se vienen tiempos duros, pero hay gente pensando en ustedes, como creo que ese es un mensaje que podemos dar. No sé si Juan Carlos está de acuerdo, pero yo creo que quería transmitirles esto, porque creo que el panorama que venimos contando es bastante negativo, pero no es todo negativo, les prometemos. Natalia, muchas gracias por dar ese punto. Yo creo que eso es yo creo que ese es el principal punto. Claro, hay una cantidad de retos importantes. Yo les quiero contar simplemente para cerrar. Como les contaba, uno de los grandes problemas de estos son los datos, pero por ejemplo, que hemos aprendido de otro tipo de pandemias, un poco más cercanas, y sobre todo el tema de la mujer. Por ejemplo, lo que ha pasado, o lo que pasó en África con el ébola. Lo que uno encuentra allí, las diferentes investigaciones, lo que han mostrado con temas de género, es que indudablemente hay un reto importante para que todas las políticas de reactivación, un poco lo que decía Catalina, de priorización de sectores, no olviden este tipo de problemas estructurales. Por ejemplo, el caso de, de Sierra Leona con el ébola. O sea, allí lo que pasó fue que muchos de los recursos fueron destinados a la reactivación económica y empezaron a descuidar otro tipo de recursos. La salud materna, entonces se incrementó, por ejemplo, la muerte porque simplemente esta priorización es más importante de la vida. Entonces yo creo que es un gran llamado, y ahí yo me uno digamos, al comentario de Natalia. Nosotros como universidad tenemos la responsabilidad social de poder brindar estos espacios de discusión y poder brindar a los hacedores de política una visión crítica y con evidencia frente a estos temas. ¿Qué otra cosa se puede venir? Indudablemente va a venir un tema reproductivo relacionado al confinamiento. Ya ha estado reportado. En lo que por ejemplo, nuevamente en Sierra Leona, lo que se encontró es que tras la epidemia y el confinamiento del ébola hubo un incremento en el embarazo adolescente y en hijos no planeados en matrimonio. Entonces, es otra dimensión que tenemos que pensar, y esto indudablemente va a cambiar el rol de la mujer. Yo simplemente quisiera dejar ahí como para que podamos discutir un poco más las preguntas de los
del público, pero reforzar lo que dice Natalia, me parece que es lo más importante, es lo que se reconoce a partir de todo esto es que independiente de los obstáculos estructurales que ha tenido la mujer en participar en la estructura económica, la contribución es fundamental y es la contribución pensada desde la economía del cuidado, pero también pensada desde su contribución potencial en los mercados laborales y en participar en esta primera línea de atención. Entonces, yo estoy convencido que si se logra hacer una buena conciliación entre la academia y el Estado, vamos a ser capaces de convertir esto en lo que puede ser, y es una oportunidad para resolver y tocar temas estructurales, como por ejemplo la desigualdad de la distribución de tiempo de los hogares, que nunca antes había sido tan evidente como ahora. Bueno, entonces yo les agradezco mucho. Muchas gracias, Natalia, Catalina y Juan Carlos, por esta charla. Es un tema sin duda vigente y que va más allá de la coyuntura actual. Ahora abrimos el espacio entonces para responder algunas preguntas que nos dejaron en el chat y vamos a iniciar con una que va dirigida para todos. La realiza Amir. La pregunta es, ¿qué tan importante es el empoderamiento femenino en la participación laboral? No sé, empiezo yo. La respuesta corta es mucho. El problema es, y eso es algo que nos preguntamos mucho los economistas, es cómo medir el empoderamiento. ¿Qué quiere decir el empoderamiento? Porque además el empoderamiento es tanto para hombres como para mujeres. Primero es para la mujer, se ha trabajado mucho en países de Asia, en India, por ejemplo, no solo ayudar a las niñas a crecer y a decir yo puedo hacer tal cosa, sino que también ayer leía sobre cómo empoderar a los niños a ser receptivos a que las mujeres hagamos, por un lado, y por el otro a decir, quiero que mis hijas, quiero que mis hermanas, quiero que mi esposa trabaje o sea mejor. Entonces, importa mucho, importa primero porque cuanto más visibilidad tenemos, es mejor, más niñas se van a animar a trabajar, y por el otro lado importa porque necesitamos aliados, necesitamos gente que nos empuje. Creo que eso es mi aporte para esta pregunta. No sé si Juan Carlos o Catalina. Yo al respecto, en cuanto a tema de empoderamiento femenino, por eso yo decía que esto es un tema de pasiones y distorsiones, en el sentido que no se debe ver como es algo de moda, o sea, como es algo que, y como yo muchas veces digo, a los hombres les choca, particularmente cuando se habla de temas de género. Por eso yo digo, veamos cifras, como nos gustan a los economistas. Si se dieron cuenta, esta presentación es llena de cifras, de evidencia, es simplemente ver hechos, ver datos y analizar esos datos y analizar lo que nos estamos perdiendo por esa falta de una distribución eficiente de roles en el hogar, y cómo es algo que cuando hay algo que yo digo, un hábito se crea en 21 días. Ahora imagínense años en donde la mujer es la encargada de todo lo del hogar, en donde la mujer nos educaba, antes hemos evolucionado, pero se llegó el momento también de hacer un llamado, y como digo, es a nivel del hogar, a nivel de instituciones públicas, privadas, a nivel de organizaciones, en cuanto despertar en esa importancia de que tenemos un problema estructural y que ese problema estructural se debe solucionar como una sociedad. Entonces esto que se dice muy bonito como women empowerment o empoderamiento femenino es que no puede ser tomado algo de moda. Es que es tomado, como yo decía, a mí me encanta cuando dicen es que la mujer es la esperanza para el desarrollo, no solamente de América Latina, de muchas economías, que todavía hay millones de hogares en pobreza extrema. La autonomía, y eso se dice, a mí no me gusta hablar en inglés y en español al tiempo, pero esa capacidad de negociación, en la literatura se habla de bargaining power, esa capacidad de negociación que tiene una mujer educada y una mujer que es independiente financieramente en un hogar,
marca la diferencia hasta en temas de violencia intrafamiliar. Muchas mujeres en cosas que uno podría decir están relacionadas o no, pero temas de divorcio, de poder salir en un hogar en donde el maltrato es permanente, esa limitación de yo no poder estar con esa seguridad en los ingresos. Ahora visualice más en donde estas mujeres están quedando sin trabajo, no trabajan y tienen una presión muy grande en términos de cesantías y pensiones. Es que el problema y la dimensión de esto va mucho más allá, digamos, de algo que se vuelva tendencia. Y ahorita sí hay una tendencia muy grande de empoderamiento femenino, pero uno cuando ve cifras y uno ve que no es un cuento y que no es una moda, sino que en realidad se puede cambiar y hay esperanza de mejoramiento de calidad de vida de niños, en donde estas transferencias condicionadas o no condicionadas de acceso a microcrédito en manos de mujeres es invertido en aspectos que traen largo plazo, o sea, bienestar en el largo plazo, como es acceso a servicios públicos, como es educación, como es servicios de salud, como es alimentación, una cantidad de cosas en manos de las mujeres, es que lo motivan a uno a estudiar más a esos temas, ver estas cifras y en realidad hacer ese llamado a los diferentes actores en la economía para a ver si empezamos como a generar ese cambio estructural que necesitamos, porque es un cambio definitivamente estructural. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a la profesora Natalia, la realiza Diego Montañez y nos pregunta, de este cambio disruptivo generado por el COVID-19, ¿qué oportunidades se pueden aprovechar para lograr cerrar esas brechas tan marcadas? ¿Qué oportunidades se pueden generar en la economía del cuidado, en la economía colombiana? A ver, yo creo que en primer lugar, como te decía hace unos minutos, el hecho de que la educación esté tan a cargo de las mamás y de las madres en el hogar es una oportunidad primero para reconocer el lugar de las mujeres, no solo en el aspecto laboral, sino como en el aspecto educativo. Entonces, primero es, como decía Juan Carlos, y ahora creo que le voy a ceder la palabra, porque me parece que él sabe mucho del tema. Entonces, oportunidades, primero es reconocimiento. Ese es el primer punto que necesitamos tener, reconocer el lugar que ocupa la mujer. Segundo, me parece que, como decía hace un rato, y como decía Catalina también hace un rato, muchos de los sectores que se están reactivando primero son mayormente empleados por mujeres. Entonces, si las mujeres somos las primeras en que vamos a perder, las mujeres con hijos específicamente, son las primeras que van a perder empleo o van a tener una reducción del empleo, oportunidad es, ok, creemos o pensemos qué plataforma podemos darle a las mujeres con hijos, que son las más vulnerables, para no perder su lugar. Eso es lo primero que tiene que pasar. Y lo segundo que creo que tiene que pasar es, busquemos, primero, hay muchas mujeres que tienen empresas muy pequeñas, busquemos fomentar eso. Recordemos que lo que decía Catalina hace un rato, que tiene que ver con el cuidado de los niños, el child care, entonces reforzando todos esos aspectos, creo que le podemos dar un lugar más significativo a la mujer. Juan Carlos, ¿tenés algo más para decir, sobre todo en cuanto a la mujer rural? No, yo creo que aquí hay un asunto importante y un poco retomando lo que ustedes dijeron sobre el empoderamiento. Hay que entender que el empoderamiento no es una acción, no es indudablemente relacionado a grandes políticas nacionales de vamos a empoderar, sino que es un reconocimiento en los microprocesos. Entonces, la gran oportunidad que se genera es la necesidad de entender primero de que esto no es una crisis que sea ciega al género, pues indudablemente está afectando a los dos de manera desigual. Entonces, la gran oportunidad es poder poner de manifiesto de que estas desigualdades están poniendo evidente problemas estructurales que están allí, que indudablemente van a requerir una atención diferenciada de género. Y esto va a estar, o sea, la diferencia entre lo urbano y lo rural aquí sí que se va a marcar. Aquí la gran oportunidad va a ser
la oportunidad de integrar la dimensión de género en las políticas de recuperación, en una dimensión de género donde haya un reconocimiento y donde haya la posibilidad de que las mujeres puedan tener una mayor reconocimiento de capacidades, opciones de desarrollo, finalmente se traduce en un mayor empoderamiento. No, y como decías antes, ya la literatura ha demostrado que ese empoderamiento tiene consecuencias que no solo se ven ahora, sino se ven en la generación que viene, digamos. Y es importante, aquí tomo una pregunta que nos hacía Jenny, o sea, cuando uno piensa en empoderamiento, uno piensa que esto es un asunto de igualdad, de acción, entonces la oportunidad que tenemos así es obligar a las mujeres que vayan a los mercados laborales. No, esa no es la discusión es que independiente cualquiera que sea la decisión de las mujeres, si estar en casa o no, pues que tengan las oportunidades, las capacidades y las acciones para ejercer su libertad de participar en los diferentes escenarios y que no haya ninguna actividad productiva que esté destinada a priori a un género. Entonces, No, los niños proporcionar el acceso. Indudablemente, y proporcionar el acceso. Esa es la gran oportunidad que se viene con la pandemia. Una respuesta inteligente a una crisis como esta, indudablemente nos puede llevar a una nueva normalidad y atacar esos problemas estructurales. Perfecto. La siguiente pregunta nos la realiza Laura Giraldo y va dirigida a la profesora Catalina. Laura nos pregunta, ¿creen que más ofertas laborales en el sector formal que ofrezcan medio tiempo o flexibilidad horaria podría ser una opción para que las mujeres puedan crecer profesionalmente y al mismo tiempo decidir acompañar a sus familias? Y esta pregunta está muy alineada a una que nos realiza Jenny Amaya. Y la pregunta es, ¿existen mayores impactos en los indicadores laborales para las mujeres cabeza de familia? ¿Son más vulnerables? Bueno, yo empiezo contestando la primera y realmente sí. Cuando yo ahorita hablaba de esa parte de flexibilización del mercado laboral, el mercado laboral de Colombia es muy rígido y el de muchos otros países. Entonces, hasta hace muy poquito, incluso esto es algo que ha beneficiado mucho el sector de servicio doméstico, el cual es otro en el que las mujeres también son protagonistas, no se podía pagar una seguridad social por tiempo parcial. Entonces, una persona hasta hace muy poquito tiempo, si trabajaba un día a la semana, 2 días a la semana, que representaba un ingreso importante para su hogar, se tenía que pagar la seguridad total completa o era informal porque la familia en la cual trabajaba no iba a pagar esa seguridad social. Y ese acceso a seguridad social es supremamente importante porque miren que eso implica lo que yo les estaba diciendo, que tener unas cesantías ante ahorita de un desempleo, tener acceso a una pensión que hay que pensar uno en el largo plazo y también tener pues todos los beneficios que como empleado formal se tiene en cuenta. Entonces, tener tiempos parciales en muchos países es muy normal y se paga la seguridad social de acuerdo a esa cantidad de trabajo. Pero hoy en día, para las empresas, si no se les permite hacer esos ajustes en esos pagos extra de nómina que tienen que hacer de acuerdo al número de horas trabajadas, y en donde en realidad se respete ese horario de ese tiempo parcial, porque lo que se oye mucho decir es que me van a pagar tiempo parcial, pero tengo que terminar trabajando tiempo completo, como esa cultura organizacional, esa cultura en las direcciones de gestión humana, va a ser algo que va a ser muy importante. Entonces, prácticamente en las economías de América Latina hay muy poquitos países en donde se puede tener como de manera formal ese tiempo parcial y dada esa carga y esas responsabilidades que tienen en el hogar, pues definitivamente cuando yo empecé hablando que dije ese dilema entre roles y aspiraciones, es que yo digo, yo aspiro a trabajar, pero mi papel de madre no me deja. Entonces es encontrar, y por eso me encanta ese informe de Laura Quioda del Banco Mundial que se llama Trabajo y Familia, Work and Family, encontrando ese balance. O sea, como nosotros como mujeres, que puede que también naturalmente tengamos ese gusto por el cuidado de los niños, por ejemplo, podamos equilibrar ese desarrollo de mi vida profesional, mi desarrollo de mi ruta de vida, de mi proyecto de vida como profesional y a la vez también pueda ejercer mi rol como mamá o mi rol como madre o como esposa
encontrar ese equilibrio. Y para encontrar ese equilibrio, yo creo que serviría mucho una política de flexibilidad de tiempo y que se pueda trabajar tiempo parcial. Entonces mi respuesta es sí, definitivamente. ¿Y cuál es la otra pregunta, Vane? De lo Claro de que las sí. madres cabeza de hogar. Claro que sí, la otra pregunta nos la realiza Jenny Amaya y dice que si existen mayores impactos en los indicadores laborales para mujeres cabezas de familia. Nos pregunta que si son más vulnerables. Sí, definitivamente, ahorita en una de las diapositivas que presentó Juan Carlos, incluso hay indicadores para hogares monoparentales. Y monoparental es que es un solo padre, la mayoría de esos hogares monoparentales son madres cabezas de hogar y las madres cabezas de hogar se dan en todos los niveles socioeconómicos y esas madres cabezas de hogar, aparte de lo que tienen que trabajar, porque pues si son monoparentales por lo general tienen que ir al mercado laboral, ya sea informal o formal, para conseguir el sustento, tienen que trabajar aproximadamente 7 horas en lo que es el trabajo en el hogar. Entonces, estos hogares monoparentales, y hay unas iniciativas de empresas privadas bien bonitas, incluso se resaltan en diferentes blogs, en estas cosas de género que se están creando, como les estaba contando, hay mucha información para los que les gusta ese tema, en donde se prioriza ese trabajo de madres cabeza de familia. Entonces, en el sector de las flores, por ejemplo, es un sector en donde la mayoría de mujeres que trabajan son madres cabezas de hogar. Pues para dar un ejemplo, a uno le gusta ir a crepes y waffles porque también las señoras que trabajan son madres cabezas de hogar. Entonces sí puede haber también como esa política y si hay estadísticas y evidencias de qué pasa y cómo les toca de duro a esas madres cabezas de hogar. Incluso se habla de esa relación de que duermen muy poco. Ahorita Natalia decía un término que se llama burnout y es quemarse. Uno llega a quemarse. Como tienen que trabajar, tienen que llegar a hacer todo lo del hogar, entonces eso implica dormir muy poco y tener muy poquito tiempo para el ocio, o sea, para actividades, digamos, y eso implica problemas de salud en un largo plazo, problemas pues, psicológicos y todo lo que esto viene. Entonces esto es un problema que se conecta uno con otro. Perfecto, muchas gracias, profesora Catalina. Y para finalizar, la última pregunta nos la realiza Jorge Sora, es para el profesor Juan Carlos, y nos pregunta, en las cifras presentadas no se ve el impacto del nivel de educación básica y superior entre hombres y mujeres. ¿Puede ser un factor importante el nivel de ocupación a nivel urbano y rural? No, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ese es o sea, estos generalmente son las variables relacionadas a la participación en los mercados, generalmente son como la punta del iceberg de temas más estructurales. Indudablemente aquí hay un tema fundamental y es el mismo acceso a la educación. Entonces, los efectos que uno encuentra en los diferentes niveles de educación de las mujeres, tanto en el sector rural como en el sector urbano, pues en el sector rural ni les cuento. O sea, la brecha en educación en los años está alrededor del 60-65%. O sea, estamos hablando de que una mujer que alcanza la secundaria en el sector, por cada 10 mujeres que alcanzan la secundaria en el sector urbano, solamente 6, o incluso solamente 4, perdón, entre 4 o 5 lo hacen en el sector urbano, en el sector rural. Tenemos una brecha tremenda en acceso a la educación y eso indudablemente va a estar condicionado en la forma y la posibilidad que ellos tienen, la que tiene la mujer en la participación. El tipo de empleo, o sea, es que hay que pensar siempre que detrás de la educación se condicionan diferentes, digamos que están ligadas a otras decisiones, sobre el tipo de empleo al cual yo puedo aplicar, el tipo de salario. Claramente las mujeres en general, las poblaciones vulnerables con menores niveles de educación van a tener una mayor probabilidad de participar en sectores informales. Entonces, indudablemente la dimensión de educación, cómo esto de cierta manera condiciona o exacerba los efectos que pueda tener tanto la participación de la mujer en un estado previo a la pandemia como la participación de la mujer post pandemia va a estar muy condicionado por la educación. Entonces, la respuesta es sí. Aquí hay un determinante fundamental que es educación y esto nos está hablando de otra diferencia estructural, que es el número de mujeres que finalmente pueden acceder a una educación superior.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, con esto damos por finalizado el webinar. Gracias a los profesores Natalia, Catalina y Juan Carlos. Los esperamos a todos en nuestro próximo webinar, que será el miércoles 20 de mayo a las 5 p.m., donde estaremos hablando sobre sostenibilidad financiera en tiempos de crisis. Los esperamos a todos y nuevamente muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, muchísimas gracias, chao. Chao. Que ahí en el que tú me envías no es como muy claro, no se entiende mucho organizarlo como es. De hecho, mira que este infográfico tiene un poquito menos de texto. Que ahí en el que tú me envías no es como que ahí en el que tú me envías no es como muy claro, no se entiende mucho organizarlo como es. De hecho, mira que este infográfico tiene un poquito menos de texto.